Muy buenos días con todos. ¿Cómo están? Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Buen día, doctora. Buenos días. Bueno, pues hoy día pues vamos a comenzar las exposiciones sobre el tema de grupos vulnerables y esperamos pues antes de Navidad poder terminar estas exposiciones. Yo creo que sí se va a conseguir, entonces comenzamos hoy día sin más preámbulo con el grupo que le corresponde el tema de discapacidades. Por favor, cuando quieran. Buenos días con todos. Odalis, ¿podrías proyectarlos, o sea, hacerlos más grandes? Sí, listo. Gracias. Bueno, buenos días con todos. Nosotros somos el grupo número 1. Está integrado por Burgos Bailón Odalis, por Plaza de la Romina, por Romero Carla, Valencia Jaime y por quien les habla Macías Romero Miguel. Hoy le vamos a hablar sobre la discapacidad. Siguiente, por favor. Bueno, la discapacidad la entendemos como aquella situación en que un sujeto se ve limitado en su participación, ¿no? Ya sea en diferentes ámbitos o acciones, debido a la existencia de un tipo de dificultad en algún órgano o capacidad intelectual. Se trata como de un tipo de limitación, más que nada para realizar las actividades diarias. Bueno, les voy a hablar un poco también sobre cómo se ha dado este concepto de discapacidad. Bueno, el concepto de discapacidad ha experimentado varias evoluciones a lo largo de la historia. Si nos remontamos un poco a lo que eran las culturas antiguas, se asociaba con lo que eran intervenciones de poderes sobrenaturales o castigos divinos. Esto generaba un tipo de rechazo o aislamiento de dichas personas. En el siglo XV la discapacidad se ligó a la locura, y aquí aparecieron las primeras instituciones o centros manicomiales, que se le llamaban, que estos fueron creados desde el punto de vista tanto discriminatorio como estigmatizado. Ya para el siglo XX se comenzaron a percibir las discapacidades con un enfoque asistencial, que aquí se comenzaron a crear también los centros de educación especial. Pero estos se crearon y trataban a las personas desde una perspectiva un poco también discriminatoria, y también se asociaba a la discriminación tanto social como laboral. Aquí se vio reforzado o se vio una mayor tendencia a lo que era o que tenía un enfoque asistencial gracias a la Segunda Guerra Mundial, con la aparición de numerosas discapacidades. Bueno, en el segundo milenio, que sería la década del 2000, se comenzó a abordar, abandonar, ¿no?, esta perspectiva tanto de asistencial como paternalista, y se comenzó a percibir la discapacidad ya no como una dependencia inactiva, sino es que fue evolucionando para realizarse o para verse como un enfoque tanto personal de las personas con discapacidades, y los cuales tenían tanto habilidades, competencias y recursos muy distintos a los demás, pero aún así podían resolver o realizar cualquier tipo de actividad de su vida cotidiana. Bueno, según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, define la discapacidad como un fenómeno complejo que se refleja con la relación estrecha y de limitaciones y características tanto humanas o características de su entorno de vida. Por otra parte, también la Organización Panamericana de la Salud definió a la discapacidad como aquellas personas que tienen deficiencias tanto físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, que son a largo plazo, y que por esta razón no tienen una interacción o se ve obstaculizada la interacción con las demás personas. Según el Informe Mundial también para la Discapacidad, abordó que alrededor del 15% de los problemas de la población vive con algún tipo de discapacidad, y las cuales los más propensas son las mujeres y también los que serían las personas o los adultos mayores. Bueno, en otras palabras, la discapacidad es una condición del ser humano que en forma general abarca tanto lo que son deficiencias, limitaciones, tanto en su actividad
como restricciones en la participación tanto personal como incluso social y también política. Y esto, el origen de la discapacidad suele ser algún tipo tanto de trastorno físico como mental. Siguiente diapositiva. Bueno, les voy a hablar también sobre los tipos de discapacidades. Entre estas tenemos la discapacidad física, que es todo aquel tipo de limitación generada por la presencia de un problema vinculado a lo que es la disminución o eliminación de la capacidad motora o física. Por ejemplo, la pérdida física de una extremidad o del funcionamiento habitual de la misma, ¿no? Este tipo de discapacidad surge también con el contexto de problemas, tanto podrían ser medulares, accidentes de tránsito, traumatismos craneoencefálicos, enfermedades, ya sean físicas o mentales, entre otros. Siguiente. Bueno, la discapacidad sensorial hace referencia a lo que es la existencia de una limitación derivada de lo que sería la existencia de deficiencia de algún tipo sensitivo, que nos permite percibir el medio tanto interno como externo. Existen alteraciones en todos los sentidos, y si bien los más conocidos son la discapacidad tanto visual como la auditiva. Siguiente. Bueno, la discapacidad intelectual. Esta se define como aquella limitación del funcionamiento intelectual que dificulta tanto la participación sensorial como el desarrollo autónomo de una persona, tanto en ámbitos académicos como laboral. Existen diferentes grados de discapacidad intelectual, los cuales tienen diferentes implicaciones, tanto a nivel de las dificultades como a nivel de los trastornos que traen consigo. Siguiente. Bueno, la discapacidad psíquica es aquella que, o sea, cuando estamos ante una situación en que se presenta alteraciones de tipo conductual y del comportamiento adaptativo. Generalmente es derivada tanto de pacientes con algún tipo de trastorno mental o con también podría ser, trae consigo una discapacidad incluso motor. Siguiente. Bueno, la discapacidad visceral también es una de las menos conocidas y es aquella en que las personas padecen algún tipo de deficiencia en algún órgano, lo cual genera lo que es un tipo de limitación en la vida y en la participación del sujeto. En el caso de que se puedan generar, se puede generar tanto también como por problemas diabéticos o problemas cardíacos. Siguiente. Bueno, y la discapacidad múltiple, que es un tipo de discapacidad que es derivada de la combinación o de limitaciones derivadas de las anteriores discapacidades dichas, ya sea intelectual, psíquica, motora, entre otros. Por ejemplo, en los casos de un sujeto ciego, puede tener discapacidad intelectual, o de un sujeto parapléjico con sordera. Siguiente. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las causas que pueden provocar discapacidad. Existen diferentes causas. Entre las más comunes tenemos las congénitas, las adquiridas, las enfermedades, ya sean crónicas, los accidentes, tanto laborales como comunes, la violencia, también violencia intrafamiliar, conflictos armados, la pobreza, la desnutrición, también por otra parte las guerras, la hambruna, las condiciones desfavorables en un trabajo, y también cuando las personas están ligadas o están en presencia de sustancias peligrosas o nocivas. Podrían ser estos pesticidas, venenos, entre otros. Siguiente. Bueno, los factores asociados a la discapacidad podría ser la edad, el sexo, la ocupación, el nivel de educación, también el estatus socioeconómico y político. Gracias. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Bien, a mí me toca hablar sobre la distribución y las estadísticas a nivel nacional de lo que sería la discapacidad. Entonces, tenemos aquí el tipo de discapacidad que pueden tener las personas en los siguientes porcentajes. Entonces, tenemos que la física es la que mayor incidencia tiene en 45,69%. Tenemos a la intelectual, que tiene un 23,11%, la auditiva, que tiene un 14,13%, la visual, que tiene un 11,54%, y la psicosocial, que tiene un 5,52%, que es la que, como podemos ver aquí, es la menos frecuente a nivel de lo que sería Ecuador. Siguiente diapositiva, por favor.
Entonces tenemos el grado de discapacidad. Entonces este se va a medir por ejemplo, de un rango de 85% al 100%, que son las personas que en sí no se pueden valer por ellas mismas. Entonces aquí tenemos una incidencia del 5,84%, tenemos del 75 al 84% en un 13,91%, del 50 al 70% tenemos un 34,52%, y del 30 al 49% tenemos un 45,72%. Estas que van a ser, por así decirlo, una de las más frecuentes, debido a que sí va a permitir a las personas con discapacidad valerse por sí mismas. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, entonces tenemos también discapacidad dividida en lo que serían grupos etarios. Entonces aquí podemos ver el porcentaje que tienen los niños de 0 a 3 años, que por lo general es muy bajo, porque en edades muy tempranas ciertas veces no se puede, por así decirlo, diagnosticar una discapacidad hasta que los niños están un poco más grandes. Entonces tenemos de 4 a 6 años un 1,04%, de 7 a 12 años un 4,42%, de 13 a 17 años un 5,71%, tenemos de 18 a 24 años un 9,08%, de 25 a 35 un 13,42%, de 36 a 50 años tenemos un 19,31%, de 51 a 60 años tenemos un 21,32%, y de 65 en adelante tenemos un 25,23%. Entonces podemos visualizar que de los 65 años en adelante tenemos una cantidad súper elevada, porque muchas veces al envejecer se van presentando algunas patologías que le van a atribuir a personas algún tipo de discapacidad. Entonces, en general podemos decir que la discapacidad a nivel de lo que sería Ecuador están presentes en el grupo femenino en 206.532 mujeres, en el grupo LGTBI en 28 solamente personas, que es un rango muy bajo, porque muchas personas a veces, muchas personas como que no se consideran integradas a lo que sería el grupo femenino y masculino, y entonces tenemos el grupo masculino, que es de 264.260 personas. Siguiente diapositiva. Bien, entonces tenemos aquí la discapacidad por provincias, en donde básicamente vamos a ver que en el Guayas va a tener el mayor porcentaje, debido a que es una de las ciudades más pobladas, seguida de lo que sería Pichincha, y pues por último tenemos a Manabí. Siguiente diapositiva. Bien, entonces vamos a hablar un poco sobre la discapacidad, que es un tema a nivel internacional. Entonces se puede decir que a nivel global, básicamente, el mundo contemporáneo ha asumido la plena integración de las personas con discapacidad como como una cuestión de derechos, y no más bien como un privilegio otorgado para lo que sería el paternalismo. El paternalismo es básicamente como el poder del hombre que tiene contra la familia. Entonces, tenemos a los enfoques de bienestar social, que básicamente es la provisión de asistencia para adaptarse a ciertas estructuras sociales que fueron reemplazadas por propuestas de los derechos humanos, donde el foco estará puesto en facultar a las personas con discapacidad y en la modificación de los entornos. Entonces, vamos a tener, como ya sabemos, a nivel internacional muchas barreras a la participación e inclusión, en las que se pueden mencionar los diferentes puntos que están aquí, como lo son las actitudes sociales negativas, la ausencia de políticas y legislaciones apropiadas, las respuestas institucionales a la provisión de asistencia, y también un enfoque sectorial al trabajo de la discapacidad, por falta de enfoques alternativos a lo que sería la asistencia y la falta de personal calificado. Bien, entonces, siguiente diapositiva. Bien, entonces, a nivel de lo que sería la Declaración de los Derechos Humanos, que fue adaptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, se dice que todos los seres humanos vamos a nacer libres e iguales en dignidades y en derechos. Entonces, es importante destacar que hace más de 50 años existen personas, o sea, hace más de 50 años aún existen millones de personas con discapacidad que no gozan de los derechos humanos al 100% y se encuentran limitados o muchas veces totalmente negados. Entonces, como un análisis de todo esto, se puede decir que las responsabilidades de cada cual, o sea, de cada persona es asegurar el establecimiento de mecanismos que sean necesarios para facilitar la colaboración y coordinación para que este grupo de personas no se sienta excluido. Siguiente diapositiva. Bien, entonces tenemos estadísticas a nivel global. Ya hablamos de las estadísticas a nivel nacional, entonces vamos a hacer una estadística que sea a nivel, por así decirlo, de todo el mundo. Entonces vamos a tener que la prevalencia de la discapacidad alrededor de toda la población mundial es un 10%, o sea, que 650 millones de personas viven con una discapacidad, ya sea de cualquier tipo. Entonces, el 80% de las personas con discapacidad va a vivir en países de desarrollo. Sin embargo, aquí hay que tomar en consideración que las mujeres van a tener una incidencia más alta de discapacidades que los hombres. Y el 20% de las personas más pobres van a tener discapacidades. Entonces, aquí también tenemos otro dato en donde nos dice que el 30% de los jóvenes que están en la calle tienen algún tipo de discapacidad y que el 90% de los niños van a tener, que tienen discapacidad, no asisten a la escuela. Siguiente diapositiva. Bien, aquí tenemos un mapa en donde podemos ver las cifras exactas de las personas con discapacidad a nivel del mundo. Entonces, en Latinoamérica tenemos 34 millones, en Estados Unidos tenemos 54 millones, en Canadá 42 millones, en Europa 50 millones, en África 80 millones, en Asia y el Pacífico tenemos 400 millones y en Australia tenemos 4 millones. Gracias. Ya, los derechos de las personas con discapacidad. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas personas que requieran tratamiento de por vida. El segundo derecho es la rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán los correspondientes ayudas técnicas. El tercer derecho son las rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos. El cuarto derecho, exenciones en el régimen tributario. El quinto derecho, el trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades que fomente sus capacidades y potencialidad a través de políticas que permitan su incorporación en entidades públicas y privadas. Y el sexto, una vivienda adecuada con facilidades de acceso y condiciones necesarias para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de autonomía en su vida cotidiana. Las personas con discapacidad que no pueden ser atendidas por sus familiares durante el día o que no tengan donde residir de forma permanente, dispondrán de centros de acogida para su albergue. Siguiente diapositiva. El séptimo derecho, una educación que desarrolle sus habilidades para su integración y participación en igualdad de condiciones. Los establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda a las condiciones económicas de este grupo. El octavo, que la educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y programas de enseñanza específicos. El derecho número 9 es la atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. El 10, el acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios y se eliminarán las barreras arquitectónicas.
El 11, el acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema Braille. En la siguiente diapositiva. Legislación vigente en Ecuador que protege estos derechos. En el artículo 1 dice, el objetivo de la presente ley establece un sistema de prevención de las discapacidades, de atención e integración de las personas con discapacidades, que les permita equiparar las oportunidades para desempeñar en la comunidad un rol equivalente que ejercen las demás personas. El artículo 2 se trata de las personas amparadas. Esta ley ampara todas las discapacidades sensoriales, físicas y mentales, sea por causa genética, congénita o adquirida, quienes gozarán de sus beneficios. El artículo 3, el alcance en la presente ley abarca todo lo relativo a prevención, atención, a la integración social de las personas con discapacidad. Artículo 4, prevención. La prevención de discapacidades está relacionada con todas las medidas preventivas destinadas a reducir la aparición de deficiencias, limitar o anular la incapacidad productiva por la deficiencia y prevenir la transición a discapacidad. En el artículo 5, atención. La atención comprende todas las medidas de salud, educación y bienestar social, orientadas a reducir los efectos de las afecciones que producen discapacidad, para facilitar a las personas con discapacidades su integración social a través de detección oportuna, atención precoz y eficaz, rehabilitación médico, psicopedagógica, institucional y o comunitaria, educación regular y especial a través de sus diferentes modalidades, y formación, capacitación y perfeccionamiento de personal especializado para la prevención y atención de las discapacidades. Siguiente. Cumplimiento de derechos en el Ecuador. Los derechos citados son intangibles y el Estado y la sociedad deben aportar para su pleno cumplimiento. La discapacidad resume una gran cantidad de diferentes limitaciones funcionales que ocurren en cualquier población de cualquier país del mundo. Y cualquier acción u omisión que limite o restrinja el ejercicio y goce pleno de estos derechos puede ser una vulneración. Gracias. Muy buenas a todos. Yo voy a seguir con los proyectos que se han realizado en el Ecuador en cuanto a la parte de la discapacidad. Y podemos decir que un proyecto más rescatable que se ha realizado en Ecuador ha sido el proyecto solidario de Manuel Espejo, que bien es un proyecto que comenzó con un modelo científico, y este modelo lo que quiso saber o abarcar es el motivo o el por qué se generaban estas discapacidades, y de cierta manera, sabiendo esta información, poder llegar a un consenso a un consenso de que se pudieran crear leyes que abarcaran diversos estados, como lo vendría siendo la salud, la educación y otras áreas en específico. Entonces pasó de ser un modelo que quiso ser científico para poder Doctora, creo que el compañero Jaime tuvo problemas con su internet. No sé si podríamos saltar esta parte y seguir con la otra, o alguien más la puede decir. Bueno, se puede empezar con la siguiente persona que vaya a exponer y esperemos que él se pueda conectar después. Listo, doctora, gracias. Ya, a ver. Bueno, entonces les voy a hablar sobre el acceso que tienen las personas con discapacidad en cuanto a la salud. Estas personas con discapacidad necesitan una atención médica y un acceso a los programas de salud por las mismas razones que cualquier otra persona lo va a requerir. Lo necesitan para así poder mantener su bienestar, para poder cuidarse, para estar activas
y participar en la comunidad, para que de esta manera puedan realizar su vida cotidiana como están acostumbrados. Al momento de realizar toda la investigación, estuve viendo algunos casos de las personas con discapacidad y me llamó la atención el de la pandemia ahorita que se presentó, que se decía que durante todo este proceso de la pandemia, muchos de los países no incluyeron la discapacidad como una respuesta a este control de la pandemia. Entonces, estas personas con discapacidad estaban con esa inseguridad y con un mayor riesgo a poder a que ocurra alguna consecuencia devastadora. Entonces, esa es como que la limitación que se le está haciendo a estas personas. También encontré bastante en cuanto al acceso que ellos tienen a la salud, muchas barreras que les impiden un acceso a la salud común, por decir así. Tenemos, eso sí, cabe aclarar que no es para todos, o sea, no es en todos los países que se realiza esto, pero sigue existiendo en el mundo, sigue pasando, y es algo que no se puede dejar a la ligera. Tenemos en cuanto a los costos prohibitivos, donde aquí no reciben los cuidados que tanto necesitan en los países que tienen ingresos bajos. Tenemos la oferta limitada de servicios, que esto es cuando existe una falta de servicios adecuados para las personas con discapacidad. Tenemos los obstáculos físicos, que esto es el acceso desigual a los hospitales, a los centros de salud, etc. Es decir, aquí, como dije, no es en todos los países, o en todas las ciudades, pero sigue existiendo de que, ejemplo, a veces hay puertas estrechas y no hay la forma de que ellos puedan pasar. Entonces es como que este es un obstáculo para estas personas, más que todas las que utilizan sillas de ruedas y cosas así. En cuanto a las aptitudes y conocimientos inadecuados del personal sanitario, no son todas no es todo el personal sanitario, pero sigue existiendo ese maltrato que se les da a estas personas con discapacidad, que carecen de las aptitudes para las atenciones de sus necesidades. De ahí nosotros tenemos los problemas reales que estas personas con discapacidad presentan, que yo voy a señalar aquí 5 de ellos. Tenemos como el principal que puse, que es la desigualdad que se le da a estas personas. ¿Por qué? Porque existe una falta de oportunidades para ellos en cuanto a lo laboral, en lo educativo y en la participación política. Tenemos la violación a su dignidad, que esto es cuando estas personas sufren de violencia, de abusos, de perjuicios, que los hace sentirse menos. En cuanto a la victimización, se le puede como que asociar un poco a la violación a su dignidad, porque se encarga a sí mismo, refleja los riesgos que estas personas con discapacidad sufren al ser lastimadas, al ser víctimas de violencia, etc. En cuanto a su poca autonomía, es cuando estas personas con discapacidad son internadas a instituciones en contra de su voluntad. O sea, ellos no tienen la potestad para poder decidir si quieren o no estar en alguna institución para sus cuidados. O asimismo también cuando no existe una infraestructura para que hagan uso público del transporte o de los edificios y cosas así. Y por último tenemos la exclusión social, que esta es una de las principales causas que emplea la sociedad para marginar o segregar a estas personas. Es como que muchas de las personas excluyen a estas personas con alguna discapacidad porque se sienten que son diferentes, entonces no las integran, sino que las apartan y las marginan, haciendo que estas personas se sientan como que si ellos tuvieran la culpa de tener una discapacidad. Esto es en cuanto a la exposición de discapacidad. No sé si mi compañero Jaime ya esté presente para la
para dar su parte. Bueno, si no está presente, por favor, si el grupo puede exponer lo que él tenía que decir. Doctora, me dice que estaba intentando, pero su internet está lento. Entonces, a ver, yo voy a exponer la parte que le tocaba a él. Ok. Bueno, a ver, él era la parte de lo que eran los aspectos, ya, programas actuales que favorecen a este colectivo. ¿Cuáles son los programas que favorecen a y garantizan la educación inclusiva? Bueno, el Centro Nacional de Recursos es el servicio encargado de elaborar y provisionar los recursos pedagógicos, técnicos y tecnológicos necesarios para la inclusión de niños, niñas, jóvenes con necesidades educativas especiales asociadas asociadas a la discapacidad. Perdón. Las unidades distritales de apoyo de inclusión y los centros de diagnóstico y orientación pedagógica cuentan con equipos transdisciplinarios, tanto estos pueden ser de psicología clínica, pedagogía, educación especial, terapia de lenguaje, terapia física y terapia ocupacional, para realizar un tipo de evaluación integral a los estudiantes que pertenecen a estos distritos. En este caso, muchos de estos centros son como los centros el centro del INFA es un gran ejemplo aquí en Manta, el cual es como podríamos decirlo, es un centro educativo para personas con discapacidades, en donde la educación está orientada a los mismos, ¿no? A poder, a través de la enseñanza, a poder que los estudiantes reconozcan las diferentes características o las diferentes perspectivas, podríamos decirlo también, de su entorno, y los preparan tanto para el entorno laboral como para el entorno social. Las unidades móviles son tipos de vehículos que son adaptados y equipados con recursos y materiales que permiten trasladar a un equipo profesional a lugares de difícil acceso, para realizar evaluaciones, atenciones, apoyo especializados a la población de edad escolar con necesidades educativas especiales. Un gran ejemplo de esto son el caso de la Fundación Manuel Espejo, las cuales proveen, ¿no?, todo este tipo de herramientas para que diferentes profesionales puedan trasladarse a lugares aislados o lugares que son muy lejanos de la ciudad, donde también está prevaleciente, ¿no?, las personas con discapacidad. Bueno, los institutos de educación especial, como ya les había mencionado, un gran ejemplo de esto es el Instituto del INFA. Estos sirven y son dirigidos a personas con discapacidad severa, profunda o multidiscapacidad, con un currículo con enfoque ecológico funcional que permite formar habilidades adaptativas y de autonomía que aseguran su inclusión. El servicio dirigido también a es un servicio dirigido a estudiantes con discapacidad leve o moderada, que según el informe del equipo de la Unidad Distrital de Apoyo de Inclusión, aún requieren ciertas mejoras, y está dirigido también a las instituciones de educación inclusiva. Por otra parte, también existen los servicios dirigidos a jóvenes con discapacidad con la incomplementación del bachillerato especial, que cuentan con programas transicionales de lo que es la vida de un joven a adulto, ¿no?, que son programas de autonomía funcional. Siguiente, por favor. No, ya, déjala en la imagen. Bueno, también habla sobre los programas de apoyo de inclusión educativa, que las instituciones educativas cuentan con profesionales para el programa de apoyo de inclusión educativa. Ya quienes son asesorados o asesoran a los docentes para realizar lo que es un tipo de alimentación adecuada si se da el caso, de acomodación curricular, y también respecto a todas las necesidades que presente el estudiante con discapacidad.
también cuentan, ¿no?, con un sistema de apoyo orientado tanto a los familiares como incluso a los amigos o al círculo social de estas personas. Los programas de apoyo de inclusión educativa son remitidos a la unidad distrital de apoyo de inclusión. Y aquí esto a su vez se remite, ¿no?, como un tipo de reglamento para que esta institución se rija a esta lista, ¿no?, a estos reglamentos, en base a la formación de dicha persona con discapacidad. Un gran ejemplo de esto podemos poner cuando existe en una institución de educación pública, también acogen a las personas con discapacidad. Bueno, en base también al nivel de discapacidad que tenga la persona. Y estos los tratan de incurrir, ¿no?, de meterlo al círculo social de los estudiantes, para que así de esta forma no se sientan excluidas estas personas y formen parte tanto de la sociedad como tal, como de la sociedad educativa. Eso. Bueno, muchas gracias. Solo hacerle algunos comentarios respecto a la discapacidad. Miren ustedes que, la discapacidad pues coloca a ese grupo vulnerable no solo en igualdad de derecho con toda la población, sino también se necesita equidad para ese grupo. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos de equidad? Es un poco equiparar lo que le ha faltado a esa población en programas del Estado, en proyectos que de alguna manera compensen a ese grupo poblacional que no tiene las mismas posibilidades que el resto. Bueno, eso es lo que dicen las convenciones internacionales, etcétera. Y básicamente aquí en el Ecuador, pues a partir de una convención, antes se llamaba minusválidos a los discapacitados, hubo una convención interamericana sobre los minusválidos, y hace muchos años, hace como 30 años, y de ahí pues surgió la primera ley de discapacidades en el Ecuador, la ley 180, y se creó lo que se llama el CONADIS, el Consejo Nacional de Discapacidades, que está bajo el Ministerio de Salud Pública, y desde entonces pues se empezó a hacer pues el reconocimiento de esas discapacidades con un baremo que ya lo han indicado sus compañeros, indicando pues a través de un carnet el grado de discapacidad de estas personas. Entonces pues eso les ha permitido acceder a diversos programas y proyectos. También es de destacar que en un principio pues no había un buen estudio sobre discapacidades. Fue en 2009 cuando un vicepresidente de la República era discapacitado, que fue Lenín Moreno, cuando hubo esa sensibilización de parte del gobierno y se hizo un estudio científico, que ya también lo han indicado sus compañeros. Eso fue lo que se llamó la misión Manuel Espejo, que fue lo primero que se hizo respecto a la discapacidad, fue hacer un diagnóstico de la discapacidad en todo el país. El CONADIS pues tenía un registro, pero era un registro incompleto, y con ese estudio científico que se hizo en todo el país se pudo actualizar la discapacidad. Y bueno, este estudio incluso sirvió de modelo a otros países que lo adoptaron también. Y básicamente pues se comenzó ya sistemáticamente a hacer una ayuda concreta a la discapacidad mediante esa misión Manuel Espejo. Se convirtió después en el programa Manuel Espejo. Últimamente en el gobierno anterior pues era el programa Las Manuelas, donde se da apoyo a los discapacitados en distintos ámbitos. Después también está lo que se llama el bono Joaquín Gallegos Lara, que ese
incluso bono para vivienda, bono para implementación como sillas de rueda, camas especiales, etc. Pero bueno, toda esta ayuda del gobierno a través del MIES, ya no existe el INFA, ya el INFA desapareció en 2013, me parece, si no me equivoco. Ya esto se hace a través del MIE, el INFA tomó aquí en Manta el colegio especializado, la escuela especializada, y todos los programas que había del INFA sobre discapacidades. Les digo que todos estos programas pues existen, hay leyes, está la ley de discapacidades, una ley actualizada, no la primera que hubo, sino ya está actualizada en el 2012, se actualizó esa ley, y básicamente pues existen bastantes programas y proyectos, pero todavía tenemos bastante que devolverle a los discapacitados, porque por ejemplo, según la ley, pues dice que empresas privadas o públicas tienen que tener el 4% de empleados con discapacidad, o sea, 1 de cada 25 empleados de esas empresas privadas o públicas tienen que ser discapacitados. Realmente, pues eso se cumple, no se cumple o se cumple parcialmente. Y muchos discapacitados que no pueden acceder a un trabajo digno. Eso los coloca en vulnerabilidad de sus derechos, sobre todo de sus derechos laborales, que pueden darle acceso a una vida un poco más digna. Entonces quiere decir que a pesar del esfuerzo de ese cumplimiento de los derechos humanos, de hacer que haya equidad para este grupo, todavía falta bastante, y persiste la vulneración de los derechos de este grupo de población. Bueno, muy bien, gracias al grupo, y pasamos al siguiente grupo, que es, le toca el tema de pobreza en el Ecuador. Doctora, una consultita. ¿Es el tema 2 o el grupo 2? No, es el tema 2, el tema que se llama pobreza en el Ecuador.
Ahora sí, doctora, estamos teniendo inconvenientes. Sí, Bueno, gracias. buenos días, doctora. Vamos a hablar sobre el tema 2, sobre la pobreza en el Ecuador, y las integrantes del grupo son Tania Bailón, Kelly Delgado, Nayeli Mero, Brigitte Villamarín y mi persona, Francine Plaza. Doctora, es que no sé qué pasa con el PowerPoint. Sí. Bueno, la pobreza en el Ecuador. Pues la pobreza va a incluir entre las condiciones el acceso a alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación, como la información. De carecer de estas ciertas condiciones antes mencionadas, la ONU va a considerar básicamente que es una condición de pobreza. En otras palabras, toda aquella persona que no tenga acceso a una de esas condiciones mínimas y antes mencionadas, como vivienda, salud, agua potable, sanidad, educación, van a ser consideradas como de bajos recursos. Esto no les va a permitir tener una vida básica, pero sí un poco digna. Se suele considerar como pobreza a las situaciones en las que la falta de los medios económicos va a impedir acceder a tales recursos, situaciones como el desempleo, la falta de ingresos o un nivel bajo de los mismos niveles en sus condiciones. La pobreza puede ser el resultado de algunos procesos en la exclusión social, segregación social o marginación. En muchos países del tercer mundo, la pobreza se presenta cuando no es posible cubrir las necesidades incluidas en la canasta básica de alimentos o se dan problemas de subdesarrollo. Pasemos a la siguiente diapositiva para hablar un poco sobre los tipos de pobreza. Pues vamos a encontrar la pobreza rural, que se va a centrar básicamente en las zonas que son alejadas a las poblaciones urbanas, y esta debe ser de escaso desarrollo a las zonas rurales, así como la falta de infraestructura, también a las áreas rurales al estar destinadas a tareas de escaso valor añadido, y van a presentar, por lo tanto, muchas personas en área rural van a presentar un nivel de vida inferior, aunque no se da en todos los casos, pero sí es un poco común. Ahora tenemos la pobreza urbana, porque también va a haber pobreza en ese sentido. Es aquella pobreza que se va a presentar en las áreas o núcleos urbanos de forma frecuente en todo lo que es el planeta, pues, porque los grandes núcleos urbanos van a presentar distintos áreas, distritos geográficos en las que se van a centrar las personas con un menor nivel de renta y posibilidades. La pobreza por precariedad pues, está referida a la falta de recursos y medios económicos suficientes, o sea, la falta de ingresos. Se entiende que por lo mismo, sea por precariedad material, y los bienes segregados o agrupados bajo este paraguas son especialmente alimentación, vestuario, vivienda, aunque la definición más amplia incluye la adquisición de servicios básicos. Ahora bien, tenemos lo que es la pobreza crítica. La pobreza crítica es la que padecen los ciudadanos que no pueden cumplir con la canasta básica de consumo compuesta por los alimentos, servicios básicos vitales, y se trata de que invierten todo su capital en alimentación exclusivamente. La pobreza extrema, considerada esta última como un peldaño todavía inferior. En esta estancia los individuos ni siquiera pueden acceder a la canasta básica de alimentos, es decir, que ni siquiera pueden consumir una cantidad básica de calorías diarias. Y la indigencia va a estar presente en este nivel. De acuerdo a su contexto socioeconómico, entre pobreza absoluta y pobreza relativa, encontraremos que la pobreza relativa se considera a partir de su entorno socioeconómico inmediato, ya sea la ciudad, una región, un país, un continente.
Esto se debe a que los términos económicos y sociales de un lugar pueden ser un poco distintos a los otros y no directamente como comparables. La pobreza absoluta, esta es una medición general y va a procurar establecer algunos criterios uniformes que por lo general se van a ubicar en lo que es la canasta básica mínima de consumo, para distinguirlos del resto de la sociedad. La pobreza infantil es aquella que se presenta en los niños y este es uno de los tipos de pobreza más combatidos por lo que son las organizaciones, tanto públicas como privadas. Pues este tipo de pobreza va a afectar a un número específico, además de ser uno de los más vulnerables, presenta por poca capacidad para combatirla. Se considera que esta pobreza infantil, hasta que el niño cumpla más o menos los 16 años, va a ser mencionada como pobreza infantil. Y la pobreza material se produce cuando las personas que la sufren no tienen el acceso a una serie de elementos materiales como la escolaridad, la renta, el empleo, entre otros. Pasemos a la siguiente diapositiva, en donde vamos a hablar un poco sobre las causas y el origen de esta pobreza. Pues en este sentido, en función del territorio, las causas que originan la pobreza son variables y muy particulares. Cada economía posee distintas peculiaridades que derivan en esta situación de la escasez para muchas familias. Y se van a destacar lo que es la corrupción, enfermedades, epidemias, pandemias, desigualdad, crecimiento de la población, guerras, conflictos armados, tejido empresarial débil, elevadas tasas de paro, cambio climático, mal uso de los alimentos, derroche en algunos recursos, mala distribución en lo que es la renta, déficit de la cooperación internacional. En esta línea, tal y como se refleja la pobreza, en estas son algunas causas que la van a originar. La pobreza no va a tener unas causas simples, determinadas, sino que son básicamente la consecuencia de una serie de condiciones de construcción histórica, social y cultural. Ahora les voy a hablar sobre la distribución y estadística a nivel nacional y los indicadores para medir la pobreza. La pobreza y la pobreza extrema golpea más a la población rural. En el campo, casi la mitad de las personas vive con carencias económicas severas. De acuerdo a la INEC, el 32,2% de población en el Ecuador, a cerca de 5,7 millones de personas, está en condición de pobreza. Según el último reporte del Instituto Estadístico y Censos representado en julio del 2021, 5,7 millones de personas viven en la pobreza extrema, que esto equivale a un 17,7% de la población ecuatoriana. En la diapositiva que estamos observando, en la anterior, compañero, podemos ver cómo la pobreza está en diciembre a un 36,7%. Y en la siguiente diapositiva, en la pobreza extrema, está hasta el 7 de diciembre en un 16,5%. Se considera una persona pobre si recibe un ingreso familiar per capital inferior a $84,71 mensuales, que esto equivale a $2,8 al día. Y una persona está en condición de pobreza extrema cuando recibe menos de $47 al mes, que esto es igual a $1,60 al día. Los ingresos per cápita se calculan sumando los ingresos del hogar y dividiendo el total para el número de personas que lo integran. En la siguiente diapositiva. La línea de pobreza y la pobreza extrema. En esta imagen podemos observar cómo la línea de pobreza está al 7 de diciembre a un $58,83. Y en la siguiente diapositiva. Y en la línea de pobreza extrema está a un $33,15. Que un tercio de los ecuatorianos esté en situación de pobreza se debe a que en parte al 5,1% de la población económica activa está desempleada. A esto le sumamos que aquí no tiene un empleo adecuado o inadecuado, que registran un promedio de 290 al mes, lo que significa que 114 entre enero y junio del 2021. El ingreso promedio se calcula teniendo en cuenta todos los trabajos que tienen las personas.
ya que la pobreza en el campo, si bien las cifras de pobreza y la pobreza extrema ya son preocupantes, porque esta realidad se ahonda en el campo. En el área rural, casi la mitad de la población, que es el 49,2%, vive en situación de pobreza y el 28% en pobreza extrema. Según esto, contrasta con el área urbana, donde el 24,2% está en condición de pobreza y el 8,4% en pobreza extrema. En la imagen que podemos observar, podemos ver el porcentaje de la pobreza a nivel urbano, rural y nacional. El nacional está al 32,2%, el urbano está a 24,2% y en rural está a 49,2%. Que la pobreza en las zonas rurales, la mayor, corresponde en parte a la falta de empleo adecuado. En Ecuador, apenas un tercio de la población económicamente activa tiene un empleo adecuado. Y en las zonas rurales, solo el 17,6% de quienes están en edad de trabajar cuentan con un empleo digno y adecuado. Ya, buenos días. Yo les voy a hablar sobre el índice de desarrollo humano de la pobreza en el Ecuador. Bueno, este índice nos ofrece una nueva visión del progreso humano que combina el desafío de combatir la pobreza y la desigualdad con la necesidad de aliviar la presión que ejerce la humanidad sobre el planeta. Aquí, como podemos observar, tenemos un ejemplo del índice de desarrollo humano del 2020, que por segundo año consecutivo el Ecuador retrocede en el índice de desarrollo humano, que este fue elaborado en el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, que fue presentado este 2 de marzo del 2021. El país pasó a la posición de 85 en el índice del 2019 a la casilla número 86, que esta fue en el 2020, donde estuvo con otros 189 naciones. El índice de desarrollo humano se define como una medición compuesta de la longevidad, el nivel de vida y la educación, y ofrece otro enfoque a las evaluaciones puramente económicas del progreso de las naciones. Ya. Si bien este estudio se elaboró previo a la pandemia, ya que se proyectó una crisis provocada por el COVID-19, lo que esto causó que se borraran todos los logros alcanzados en el desarrollo humano. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, estadísticas mundiales. Estas estadísticas permiten analizar un detalle al estudio y el comportamiento de la pobreza por consumo en el país durante la última década. Haciéndose un análisis de las tendencias de pobreza durante los últimos 20 años, el estudio visualiza dos periodos definidos. La primera mitad, que esta se provocó en el año 1995 al 2006, esta fue una década denominada década perdida para la reducción de la pobreza. Con la crisis financiera, que esta fue en el año de 1999. La pobreza no se redujo entre 1995 y el 2006. La segunda mitad fue destacada por una histórica reducción de los niveles de pobreza. En el transcurso del 2006 al 2014, la pobreza descendió del 38% al 26%. Y la pobreza extrema, esta redujo al 5,7%. El 70% de la reducción de la pobreza y el 66% de la reducción de la pobreza extrema, estas se aplican por un incremento en el ingreso laboral. En sentido, una activa política de salario mínimo ha funcionado como faro para mejorar los ingresos laborales, reducir la pobreza y generar una sociedad más equitativa. Por otro lado, el bono de desarrollo humano, esto también redujo la pobreza al 20%. Siguiente diapositiva.
Ya, derecho de estas personas. Bueno, en el derecho de estas personas de bajos recursos, aquí interviene el Plan Toda una Vida, que a través de misiones, de ley, estrategias para el fortalecimiento de capacidades y la generación de oportunidades, que conllevan a mejorar la calidad de vida de las personas en condición de pobreza a lo largo del ciclo de vida. Ya, esta misión, Menos Pobreza, Más Desarrollo, tiene por objetivo mejorar el nivel de ingresos de la población que se encuentra en situaciones de pobreza y pobreza extrema, frenando así la transmisión de intergeneración de la misma. Estas personas también tienen derecho al trabajo, que este se considera el derecho económico por excelencia en materia de superación de pobreza, el derecho a la educación, que se considera la dimensión de calidad con equidad. Se trata del desarrollo de competencias para el desarrollo pleno de las personas y acceso a las escuelas. El aprendizaje y las condiciones de permanencia avanzan, resaltando esencialmente como política la pobreza. Otro de los derechos es el derecho a la salud, que se refiere a dos dimensiones. Por una parte, la garantía de acceso a servicios de salud pertinentes y efectivos, y por otra parte, a las acciones sanitarias y salud públicas indispensables para prevenir y tratar las enfermedades que afectan la calidad de vida de las personas. El derecho a la seguridad, que está asociado con el derecho al trabajo y en particular con el régimen de contratación laboral. De igual manera, esta misión apunta al fortalecimiento de los servicios que tiene el Estado para una atención de calidez y calidad, fortaleciendo los mecanismos para la generación de empleo a través del desarrollo de capacidades. Esta misión, Menos Pobreza, Más Desarrollo, se estructura con base en el reconocimiento de condiciones estructurales que generan privaciones materiales y socioculturales, que a su vez condicionan por un lado el desarrollo de factores protectores, ya sean sociales y productivos, y por otro lado la reducción de riesgos. Por lo tanto, mismos que afectan las oportunidades del desarrollo económico. Siguiente compañera. Ok, yo les voy a hablar sobre la legislación vigente en el Ecuador. Cuando hablamos de la legislación vigente en Ecuador sobre los casos de estas personas vulnerables, que son las personas en condición de pobreza, podemos encontrar 3 artículos en la Constitución Política de la República del Ecuador, en el cual están el artículo 3, el artículo 242 y el artículo 243, específicamente el punto 4. Técnicamente los 3 hablan de lo mismo, solo que con diferentes palabras. Sobre la eliminación de la indigencia, la superación de la pobreza, planificar el desarrollo nacional para erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable, la redistribución equitativa de los recursos, riqueza, con la finalidad de que las personas puedan acceder a una vida digna, al buen vivir, a los servicios básicos y puedan mejorar sus ingresos y salir de estas situaciones de extrema pobreza. De hecho, también se habla sobre lo que es eliminar lo que es la tasa de desempleo y el subempleo, porque justamente estas son las que van a afectar a las personas en condición de pobreza. Ya voy a explicar más adelante el por qué. Cumplimiento de los derechos en el Ecuador. Bueno, las personas de este grupo vulnerable, en las 2 últimas décadas sí se ha cumplido ligeramente o satisfactoriamente sus derechos, pues a causa de muchos programas para que van a favorecer este colectivo se han visto beneficiados. De hecho, en las 2 últimas décadas, la condición de pobreza había disminuido muy buenas, los porcentajes habían bajado demasiado. Sin embargo, estas personas se vieron afectadas nuevamente con la condición de la situación del COVID, porque la situación del COVID no solo fue algo que afectó en la salud, sino también financieramente. Si recordamos bien la situación inicial, por allá en finales, no, por 2020, 2019, por ahí, los comercios, negocios, todo había cerrado por cuidarse en que no se contagiaran. Sin embargo, a medida de que estos comercios habían cerrado, había aumentado la tasa de desempleo. Al aumentar la tasa de desempleo, más familias se quedan sin ingresos diarios, sin ingresos mensuales. Al no haber empleo, tampoco podían tener la oportunidad de meter carpeta a otro negocio, porque no iban a ser aceptados por la misma crisis económica y de salubridad. Al no tener los ingresos, no podían acceder a ciertos servicios básicos, no podían seguir pagando lo que eran arriendo, comida,
educación, por lo cual muchas personas que no eran en situación de vulnerabilidad de pobreza entraron a ese grupo, y las personas que ya estaban en el grupo de vulnerabilidad de pobreza fueron mucho más afectadas, pasaron de pobreza normal a incluso a pobreza extrema. De hecho, hay un incremento de pobreza del 43%, pasó a 48,5%, y esto solo en personas que tenían hogares con hijos, que sean niños y adolescentes. Y en un aumento de la pobreza multidimensional extrema, esta pasó en cambio de un 19,8% a un 25,9%. Los programas actuales que favorecen a este colectivo. Aparte de los programas que ya nos había hablado nuestra compañera, como el Plan Toda una Vida y la misión Menos Pobreza, Más Desarrollo, que han sido planes no actuales, pero que sí se siguen manteniendo, hay otros programas como las dimensiones faltantes de la medición de la pobreza, en el cual es técnicamente que se van a incorporar variables vinculadas a las capacidades humanas más allá del ingreso. Se van a vincular cada capacidad que tienen estas personas para poder desarrollarlas y ver si es que pueden generar ingresos a través de ellas. El semáforo de eliminación de la pobreza, este se había implementado desde el 2019 y es un programa que se encarga de medir el nivel de pobreza e identifica estrategias personalizadas para cada familia, porque las condiciones y conocimientos que tiene una familia del grupo A que están vulnerables a la pobreza no son similares a las del grupo B. Puede que la del grupo A tenga ciertos conocimientos que hayan adquirido, o sepan cocinar, o sepan publicitar porque tienen buena palabra, pero el grupo B no tiene nada de eso. Disculpe. Pero el grupo B no tiene nada de eso. Entonces, este plan del semáforo de eliminación de la pobreza lo que hace es que toma esas características y ve si pueden aprovecharlas en cada uno. Porque lo que le va a funcionar al grupo A no le va a funcionar al grupo B. En el grupo B se le van a implementar otras estrategias personalizadas. Hay otros programas como las transferencias monetarias condicionadas. Estas transferencias prácticamente es solo dar un bono del desarrollo humano para las personas que se encuentren más perjudicadas y de esa forma dinamizar la economía de su sector, porque estas personas al tener un poco más de economía o dinero pueden comprar en los negocios pequeños de su zona, haciendo que la economía vaya a fluir. Y los mitigadores de trampa de pobreza. Estos mitigadores lo que son es planes que eliminan los impedimentos que no dejan a estas personas progresar. Porque, bueno, esto es algo que sí tiene que tomar muy en cuenta. Nadie es pobre porque quiere. Por eso la frase que dice las personas son pobres porque quieren no está correcta. Porque la pobreza está afectada por muchos factores externos y es una pobreza sistemática. A veces a factores como lo que es el desempleo, que ya les hablé hace un momento, son aquellos que no dejan que la persona progrese, porque si no puede encontrar empleo, no puede tener ingresos, entonces no va a salir de esa condición de pobreza. De hecho, este programa de mitigador de trampas de la pobreza está cuestionando mucho lo que es la tasa del empleo y cómo se emplean a las personas, cómo se contratan a las personas. Porque si algo que todo el mundo se queja y que muchos aquí saben es que cuando hay un empleo siempre piden experiencia, 10 años de experiencia, 3 años de experiencia, 4 años de experiencia. Y a veces eso es lo que hace que las personas no puedan salir adelante, porque un recién graduado no tiene experiencia de nada, no tiene experiencia en su trabajo, entonces no puede ganar experiencia si no lo contratan, y no lo contratan si no tiene experiencia. Y esto puede ser un factor que aumente los niveles de pobreza. Siguiente, compañera. Ya, yo les voy a hablar sobre lo que son los aspectos sociales, positivos y negativos de la pobreza en el Ecuador. Los aspectos sociales positivos encontramos como las nuevas tecnologías, los intercambios culturales, aceleración de la tasa de crecimiento en países en desarrollo, lo que es la disminución de la pobreza y el mejoramiento de los índices en el desarrollo humano. En cuanto a los aspectos sociales negativos, vamos a encontrar las carencias de servicios básicos, cuando estos deberían ser plenamente gratuitos. Falta de lo que es la preparación académica, la educación, el desempleo y discriminación y aumento paraíso fiscal. La siguiente. Ya, en lo que viene siendo el acceso a la salud, en lo que se respecta el sector de la salud, en el artículo 32 de la Carta Magna, establece que el Estado será responsable de garantizar el derecho a la salud para la población mediante lo que es la conformación y aplicación de las políticas económicas, sociales, culturales y ambientales. Esto favoreciendo lo que es el acceso permanente a los servicios de salud pública.
De acuerdo, de igual forma, el artículo 362 destaca lo que es el principio de la universalidad y gratuidad para estos servicios, como son los diagnósticos, medicamentos, tratamientos y rehabilitación, favoreciendo a aquellos individuos que carecen de los recursos económicos para acceder al sistema de salud público, del salud privado. Una de las mayores limitaciones en lo que son el aspecto y a mejorar de la metodología actual surge por la falta de información para evaluar los derechos de la salud. Por tanto, este derecho es transversal a los del agua, alimentación y un ambiente sano. En paralelo, lo que es la comisión está trabajando en la construcción de indicadores que den en cuenta del derecho al acceso a los servicios de salud, en los mismos que podrán ser incorporados a una nueva versión de la metodología. La siguiente. Ya, un problema real o actual es que la pobreza nos lleva a un problema de satisfacción de necesidades. En cuanto, también existe una equidad, pero esta hace referencia a lo que es la distancia entre ricos y pobres y a la polarización que existe dentro de una sociedad. El impacto más grande, como ya lo mencionó mi compañera, lo que se vio estos 2 últimos años fue lo de la pandemia, haciendo que el esfuerzo de los 20 últimos años contra la pobreza se perdieran completamente. No solo el incremento del desempleo y el empeoramiento de las condiciones de la vida de los ecuatorianos, sino que a estas estructuras económicas y social ya estaban en crisis. Gracias. Bueno, gracias al grupo, también hacerle algún comentario respecto a este tema. El Índice de Desarrollo Humano, creado por las Naciones Unidas, sobre todo por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, ya hace algunos años, hace como 25 años o más, mide la pobreza o el desarrollo humano del mundo, de la humanidad, de los países que están dentro de las Naciones Unidas, de 0 a 1 punto, colocando índices muy alto, alto, medio y bajo. Muy alto que llega a 0,8, alto de 0,7 a 0,8, medio de 0,5 a 0,7 y todo lo que sea por debajo de 0,5 pues es bajo. Ecuador pues ha estado en los últimos 20 años colocado en el índice de desarrollo medio. Empezó a subir en el momento de la dolarización y se ha colocado en estos últimos años en el índice de desarrollo alto. Y en el 2020 pues se colocó, tiene un índice de desarrollo alto de 0,75. O sea que en los últimos 20 años ha crecido del 0,65 al 0,75. Eso quiere decir que la dolarización de alguna manera pues, ha influido en este crecimiento de este índice como tal, porque este índice, como bien dijeron sus compañeros, mide la esperanza de vida, el promedio de la educación de un país y también la renta per cápita o la renta por persona al año, que tiene que ver con el Producto Interno Bruto, o sea, el Producto Interno Bruto del país dividido por el número de habitantes da la renta per cápita de cada uno, de cada individuo. Entonces, esto pues ha colocado en un índice de desarrollo humano alto al Ecuador, pero sabemos, y ustedes mismos lo han dicho, que el Ecuador es un país desigual. Antes era mucho más desigual. Cuando llegó la dolarización, de alguna manera se compensó, pero sigue siendo un país muy desigual. ¿Por qué? Porque las grandes riquezas están en pocas manos y hay, como ustedes han dicho, más del 30% pues en el país son pobres. Y hay una clase media o media baja que es muy amplia.
y esa clase media baja no tiene acceso a todas las necesidades que debería. Entonces, si nosotros, y eso se han hecho estudios, si se ajustara ese índice de desarrollo humano, que ahora mismo está alto, por esa brecha de desigualdad que existe en el país, pues volveríamos al índice medio. Obviamente, el índice bajo nunca ha habido en el Ecuador. ¿Por qué? Porque el Ecuador es un país pequeño, es un país productor de petróleo, entonces realmente tiene mucha riqueza, tiene riquezas naturales que le ha permitido sobrevivir, no como muchos países, por ejemplo, de África. Ellos sí están en un índice de desarrollo muy bajo, África y Asia. Y obviamente el muy alto pues lo gozan Europa, Estados Unidos y Australia, que son los países que tienen, sobre todo Noruega, Suiza, Australia, tiene un índice de desarrollo bastante alto, cercano al 1. Y bueno, y ustedes también han indicado que cuáles son las causas, y las causas son estructurales, son sobre todo causas que se vienen arrastrando durante años, pero para que un país salga de la pobreza, el país tiene que ser productivo, tiene que generar trabajo. Y tiene que generar trabajo a toda la población, y para generar un buen trabajo, pues tienen que venir capitales extranjeros que inviertan en el país, o que haya una seguridad en las leyes que permita que se desarrollen mucho trabajo en el Ecuador para que toda la población pues, tenga un ingreso adecuado. Eso desgraciadamente, y con la pandemia todavía más, pues se ha perjudicado, y estamos en una situación bastante deplorable, y esperemos que se pueda salir. Pero realmente pues ha dado un paso atrás. También a mí me gustaría decir que el bono de desarrollo humano no es una dádiva, no es un regalo, el bono es un derecho. Ustedes cuando hablábamos de los derechos humanos y de los derechos emergentes, se hablaba de la renta básica. La renta básica lo tienen países desarrollados, que por ejemplo, si en un país desarrollado una persona se queda sin empleo, pues hay un subsidio de desempleo, se le da un ingreso, un sueldo durante 6 meses, durante un año, hasta durante año y medio, hasta que consiga el trabajo. Claro, no va a ser el mismo sueldo que tenía, pero puede ser del 50 al 75% del sueldo que tenía. Y eso es la reserva que el Estado tiene para compensar a su población. Lo mismo las poblaciones que no han tenido ingreso, diríamos, en la seguridad social, etcétera, pues tienen lo que se llama un subsidio de una pensión no contributiva de $400, o bueno, 400 o 500 dólares, que le permite vivir al menos dignamente. Pero miren ustedes que el bono de desarrollo humano en el Ecuador es de $50 hasta 150. Ustedes saben que con $50 se puede comprar muy poco si tenemos la canasta básica familiar para 5 personas en $700. Esa es la canasta básica mensual. Con $50, pues ustedes verán que, bueno, se puede sobrevivir. A lo mejor se puede comprar un quintal de arroz, se pueden comprar algunas cosas que le permita sobrevivir a las personas, pero realmente no es una renta básica digna. Entonces, el país ahora mismo no se puede permitir subir el bono de desarrollo humano, pero realmente pues eso sería una de las maneras de sufragar un poco esa pobreza extrema que existe en el país, ¿no? Es un tema muy complejo, es un tema bastante duro, y bueno, yo llevo aquí en el país 30 años, parece que estábamos mejorando, pero otra vez estamos atrás, ¿no? Siendo un país un país tan rico, un país tan diverso, un país que podría tener un turismo maravilloso, pero ahora ustedes ven que la seguridad del país es bastante precaria, y realmente pues con la pandemia
aumentado los índices de inseguridad y ha caído toda la inversión extranjera en el país y la inversión nacional, porque muchos nacionales se llevan el dinero afuera porque aquí no sienten seguridad. Entonces realmente pues es una situación bastante, diríamos, precaria y desgraciadamente esperemos que esto se pueda remontar y es imperioso que ustedes como estudiantes de medicina, como universitarios, pues conozcan esta realidad que existe en el país, ¿no? Y a veces las cifras son engañosas porque estamos en un índice de desarrollo alto, pero la realidad es otra y tenemos que ir mirando la realidad con nuestros propios ojos, mirando nuestros vecinos, la ciudad donde vivimos, para ver una realidad que realmente pues pasa por ser un retroceso al desarrollo. Y bueno, eso sería respecto a la pobreza en el Ecuador. Ustedes vean que la costa, como quiera, las personas que viven en la costa nunca morirán de hambre. Tienen arroz, tienen plátano, pero las personas de la sierra, y por eso los índices de pobreza en la sierra, donde son páramos, donde a veces la producción agrícola es de subsistencia, es mucho más grave. Entonces, por eso la pobreza en las zonas rurales de la sierra es bastante más precaria que en la costa. Bueno, señores, pasemos al siguiente tema. Esto es un grupo bastante vulnerable y yo les invito a que ustedes se sensibilicen y sigan leyendo esta situación que existe en el país. Muy bien, vamos al tercer tema, que son los adultos mayores. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo 7 y vamos a hablar acerca de los adultos mayores. Para empezar, ¿cuál es la definición de adulto mayor? Según la OMS, el término adulto mayor va a hacer referencia a cualquier persona, hombre o mujer, cuya edad sobrepase los 60 años. Sin embargo, hay bibliografía que va a clasificar a los adultos mayores desde los 55 y otros que van a empezar más tarde a los 65 años. Sin embargo, esto ya es una situación más que nada legal y jurídica, que va a depender de los países. Disculpe un momento. Listo, que va a depender de la legislación de los diferentes países, porque en el caso específico de nuestro país, los trabajadores pueden tener una jubilación a partir de los 65 años, con 20 años de aportaciones al seguro. Y este ya sería el momento en el que la OMS podría considerar que son adultos mayores. Siguiente, por favor. Entonces, para definir los tipos de adultos mayores, la manera más sencilla de hacerlos en adultos mayores que son saludables y adultos mayores que son menos saludables. ¿Cuál es la diferencia entre los unos y los otros? Generalmente se ve en las condiciones de el entorno físico y social en el que los adultos mayores se desenvuelven. Si bien no siempre es un indicativo el factor socioeconómico para determinar que una persona sea o no saludable, es de conocimiento de todos que una persona que tenga mayores facilidades y que haya tenido una infancia, adolescencia y vida adulta mucho más sencilla, donde no tuvo que hacer un trabajo extremadamente duro y donde sus condiciones de vida eran las apropiadas, va a tener una vejez mucho más tranquila. Lo cual no es el caso de las personas que se vieron en situaciones de pobreza y de trabajo forzoso. Siguiente. Entre las causas de que haya cada vez más adultos mayores, tenemos que recalcar que incluso la Organización Mundial de la Salud ha puesto en debate qué es lo que se considera como vejez.
Entre las expectativas para el 2050 se espera que el porcentaje de adultos mayores en todo el mundo sea de un 22%, lo cual es un incremento bastante elevado si nosotros tenemos en cuenta que la cifra actual es de un 12%. Sin embargo, aquí surge la duda y el debate que propone la OMS de por qué existen muchas más personas que son adultos mayores ahora que hace unos 40 años atrás. Y esto tiene que ver con el factor que yo mencioné anteriormente, que es el mejoramiento de las condiciones de vida, además de factores asociados como los desarrollos tecnológicos y médicos que disminuyen la mortalidad infantil y que ayudan a tratar enfermedades asociadas con la vejez. Entonces, todo este conjunto de factores va a tener como consecuencia un incremento en la esperanza de vida y así más personas hoy en día tienen la oportunidad de llegar a ser adultos mayores. Esto también entra en contraste con la disminución notable que hay en ciertos países de la tasa de fecundidad debido a los proyectos de control de natalidad. Entonces, aquí se puede tener una cifra más certera de que efectivamente existe mayor cantidad de adultos mayores. Sin embargo, el hecho de que la cantidad de adultos mayores existentes hoy en día sea mayor no es un indicativo necesario de que estos tengan mejor salud que anteriormente. Pero también es un indicativo de que, como lo dije, la calidad de vida ha mejorado. Si bien existen afecciones igual que antes, ahora tienen mayor posibilidad de ser tratadas. A continuación, mi compañero. Buenos días. Bueno, una de las cosas que caracteriza a un adulto mayor principalmente es su experiencia, porque ellos han vivido gran parte, muchos años. Esto les hace dar bastantes vivencias y cosas que nosotros estemos pasando ahorita, ellos ya las pasaron muchísimas veces. Vamos a centrarnos un poco en las partes positivas que vemos nosotros en estas personas. Vamos a ver que van a tener un gran sentido de la realidad. Estos se van a conocer a sí mismos y van a tener una idea clara de su ser. Entonces, ellos también van a tener la capacidad de disfrutar de la vida y del sentido del humor. Van a tener una percepción de la vida que merece la pena vivirse y además que la vida tiene sentido. Entonces, básicamente, eso en consideraciones con sus personalidades. Ellos tienen mucha experiencia y ya la tienen clarísima con todos estos aspectos de la vida. Ahora, algo que sí es bastante desfavorable, algo normal, algo de la naturaleza, son sus cambios en lo que viene haciendo físicos, los cambios de salud, los cambios en su economía y en su calidad de vida. Ellos van a tener cambios fisiológicos, ya que, como todos sabemos, las células, es ley de la vida, van a envejecer siempre las células. Entonces, va a cambiar la estructura corporal de estas personas, van a perder elasticidad, de hidratación en la piel, incluso van a tener arrugas, van a tener cambios en la salud porque van a prevalecer las enfermedades, va a cambiar su nutrición, va a tener cambios sociales. ¿Por qué? Porque las relaciones y los roles van a ser distintos, incluso dentro de la familia, porque muchas veces la persona tampoco se va a implicar activamente en la sociedad. Entonces, nosotros debemos observar que la vejez, como una etapa más del ciclo evolutivo, sí que es cierto que en esta etapa de la vida se van a producir muchas pérdidas a nivel físico o psíquico, pero tenemos que evitar estigmatizar la vejez y verlo siempre simplemente como una etapa más que requiere intervenciones más específicas. Lo importante es que nosotros enseñemos a nuestros mayores. Siguiente, por favor. Bueno, un poco sobre las estadísticas y la distribución de los adultos mayores aquí en el Ecuador. De acuerdo con el censo, poblacional y de vivienda, en el 2010 en el Ecuador existían más de 940,000 personas.
mayores de 65 años. Estas personas representaban el 6.5% de la población aquí en el Ecuador. Y ya para el 2017, en ese entonces, se estimaba que serían 1.180.944 aproximadamente. Es decir, el 7% de la población del Ecuador. Y además de esto, se realizaban proyecciones que señalaban que para el 2050 las personas adultas mayores pasarán a ser el 17 o el 20% y en el 2075 el 26% de la población. Con respecto al género de la población adulta, en el Ecuador es del 52.61% para las mujeres. Entonces sabemos que las mujeres viven más que los hombres, frente a este 47.39%. Las provincias de Pichincha y Guayas son las que van a tener mayor población de adultos mayores. Van a superar los 90.000 habitantes y apenas el 3.5% en las regiones amazónica e insular. Y con respecto a lo que es la situación de los adultos mayores, vemos que en la educación el 12.36% de las personas adultas mayores han completado la secundaria. El 50.38% ha concluido la primaria y el 27.15% no tienen una instrucción formal. Las personas adultas mayores que pertenecen a un pueblo o nacionalidad tienen la tasa más alta de ausencia de instrucción formal. Esto seguido por las personas afroecuatorianas y mestizas. Entonces, además, evidenciamos un alto grado de analfabetismo en lo que son las provincias de Chimborazo, las de Cotopaxi y las de Cañar. Y con respecto a lo que es vivienda y a servicios básicos, el 78.27% de las personas adultas mayores afirmaron vivir en una casa o en una villa. El 9.14% vive en departamento, el 2% vive en un cuarto de casa de calidad de inquilino y una pequeñísima parte no posee vivienda. Bueno, con respecto a la pobreza y el empleo, aquí en el Ecuador, las y los adultos mayores representan condiciones socioeconómicas mayoritariamente precarias. 57.4%, es decir, que más o menos 500.037 personas se encuentran en condiciones de pobreza o pobreza extrema. Entonces, en esta condición se acentúan más en lo que es las zonas rurales. Y bueno, en la salud, la tasa de fallecimiento de personas mayores de 65 años es de 34.000 personas al año. Y de acuerdo al plan de salud de 2010, el 33% de estas cuenta con un sistema de seguro de salud, mientras que el 75% restante no tiene seguro. Bueno, el siguiente, por favor. Para no alargarnos mucho, una mirada al tema a nivel internacional. El número de personas mayores de 65 años en el mundo ha ido en aumento en los últimos años. Esto quiere decir que ha reducido la mortandad. De 1950 a 2010, la esperanza de vida de todo el mundo aumentó de 46 a 68 años en 2019. En esos años aumentó de 46 a 68 años la esperanza de vida. Y ya para el 2019, 730 millones de personas de más de 65 años tenían esta esperanza de vida. Y para el 2050, 1.500 millones. Bueno, eso con respecto a una mirada en el tema internacional. Gracias. Bueno, en lo que son las estadísticas mundiales, el número de personas mayores de 65 años en el mundo ha ido en aumento en los últimos años, y está previsto que esta tendencia continúe en la alza en las próximas décadas. La composición de la población mundial ha cambiado drásticamente en las últimas décadas. Entre 1950 y 2010, la esperanza de vida en todo el mundo aumentó de 46 a 68 años. A nivel mundial, había 703 millones de personas de 65 años o más en el 2019. La región de Asia Oriental y Sudoriental albergaba el mayor número de personas mayores con un régimen de 261 millones. Seguida de Europa y América del Norte, con más de 200 millones.
Durante las próximas 3 décadas se estima que el número de mayores aumente a más del doble, llegando a más de 1.500 millones de personas en 2050. Todas las regiones verán un aumento en el tamaño de la población mayor entre 2019 y 2050. Sin diapositiva. En lo que son sus derechos, pues se nombraron los principales, que es la atención gratuita y especializada de salud, trabajo remunerado según su capacidad, acceso a una vivienda digna, jubilación universal, rebajas en el transporte y espectáculos, exoneración del pago por costos notariales y registrales de acuerdo con la ley, exoneraciones en el régimen tributario, derecho al voto facultativo y a ser asistido por sus hijos e hijas cuando lo necesiten. En siguiente diapositiva, en la que es la legislación vigente en Ecuador que los protege, pues actualmente no encontré una legislación que los protege, pero me basé en el proyecto de ley orgánica de las personas adultas mayores. En sesión de 27 de marzo de 2019, pues el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y se pronunció sobre la objeción parcial por inconstitucionalidad del referido proyecto de ley, presentada por el señor Lenín Moreno Garcés, presidente constitucional de aquel tiempo. Dio una objeción por inconstitucionalidad referida al Pleno, el cual aprobó la modificación del artículo 14 del acuerdo. El artículo 14 pues, dice que toda persona que ha cumplido 65 años de edad y con ingresos mensuales estimados en un máximo de 5 remuneraciones básicas unificadas, o que tuviera un patrimonio que no exceda de 500 remuneraciones básicas unificadas, estará exonerada del pago de impuestos fiscales y municipales para la ampliación de este beneficio. No se requerirá de declaraciones administrativas previas, provincial o municipal. Si la renta o patrimonio excede las cantidades determinadas en el inciso primero, los impuestos se pagarán únicamente por la diferencia o excedente. Sobre los impuestos nacionales administrados por el Servicio de Rentas Internas, solo serán aplicables los beneficios expresamente señalados en la lectura tributaria que establecen dichos tributos. En los cumplimientos de derechos en el Ecuador, el Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos: la atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicina; el trabajo remunerado en función a sus capacidades, para lo cual tomar en cuenta sus limitaciones; la jubilación universal; rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos; exenciones en el régimen tributario; exoneración de pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley; el acceso a una vivienda que asegurase una vida digna con respecto a su opinión y consentimiento. Siguiente diapositiva. Y los programas actuales que favorecen a este colectivo, no hay un programa como tal que lo favorezca, pero sí hay muchas asistencias sociales, como la canasta alimentaria de personas adultas mayores, credenciales para adultos mayores, descuentos para adultos mayores, directores de instituciones y de asistencia privada de adultos mayores, pensión para adultos mayores, tarjetas y bonos para adultos mayores, y trabajo social para adultos mayores. Siguiente. Ok, entre los aspectos sociales positivos y negativos, vamos a hablar primero sobre los aspectos negativos que presentan este grupo de personas vulnerables. Es que en el nivel social hay pérdida total de roles sin sustitución o ausencia, también de lo que es el apoyo social. Hay dependencia, en lo que es soledad, los conflictos generacionales y lo que es la inactividad. Van a perder también lo que es las condiciones de salud, van a tener una disminución de su capacidad física, mental y lo que es la adaptabilidad a cambios sociales y tecnológicos, siendo estos la base de su discriminación. El maltrato a estas personas vulnerables, a estas personas mayores, va a ser un problema muy importante en el ámbito de salud pública. Según su estudio publicado en el año 2017, el 15,7% de las personas de 60 años fueron objeto de algunas formas de maltrato, como manifestación de exclusión. Una de las consecuencias más importantes de la afectación es su autopercepción.
situación que actúa favoreciendo la desnaturalización del maltrato, la marginación y la exclusión. Ahora, siguiente diapositiva. Con respecto a los aspectos positivos, tenemos de que a pesar de que cada día hay más adultos mayores en el mundo que van a empezar a presentar estas desventajas por su edad, también existen leyes que los van a amparar. Entre ellos vamos a tener la ley que dice que o les proporciona una vida digna, lo cual les va a garantizar la protección integral que el Estado, sociedad y la familia deben dotar a las personas adultas mayores. A lo que es el trabajo, acceder de forma voluntaria a un trabajo digno y remunerado, en igual de condiciones y a no ser discriminados en las prácticas relativas al empleo, garantizando lo que es la equidad de género y la equidad interculturalidad. Ahora lo que es el derecho a la vivienda, de que las personas adultas mayores tienen derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada. A lo que es la pensión por alimentos, las personas adultas mayores que carecen de recursos económicos van a poder tener este derecho de pensión por alimentos para su subsistencia. Y también lo que es la salud integral, que el Estado lo va a garantizar. Este derecho sin discriminación a la salud física, mental, sexual y reproductiva. Ahora lo que son o lo que es el acceso a la salud es que los adultos mayores tienen el derecho a la salud integral de manera universal, gratuita, solidaria, equitativa y oportuna a los servicios de promoción, prevención, recuperación y cuidados paliativos. Las personas mayores tienen derecho a lo que es recibir satisfactoriamente estas atenciones para su necesidad integral, incluyendo su acceso a preferentes a los servicios médicos y a recibir capacitación y orientación respecto a su salud, nutrición, higiene y todos aquellos aspectos que van a favorecer su cuidado personal. Los problemas reales que van a presentar este grupo van a ser por lo general el abandono. Dentro de las causas del abandono podemos mencionar a los siguientes factores. La situación económica, la situación social, el rechazo, lo que es la desintegración familiar. Estos adultos mayores van a sufrir de estos siguientes abandonos, que son el parcial, el total y el físico. Ahora lo que son problemas de salud. Estos van a empezar a padecer enfermedades biológicas, como lo son la artrosis, la diabetes, las cataratas, el Parkinson, entre otras. Dentro de estas enfermedades van a haber también lo que son enfermedades neurológicas o mentales, como por ejemplo el Alzheimer, la demencia, etc. Otro de los problemas que van a presentar estas personas vulnerables son los problemas emocionales, como ya lo había mencionado, de que estos adultos mayores van a sufrir constantes cambios emocionales debido a las diferentes fases que se van a manifestar al momento en el que llegan a los 60 años, más o menos. Lamentablemente, por la poca información que se les presta en el ambiente familiar, instituciones gubernamentales y no gubernamentales se sienten desplazados de la sociedad. Ahora los problemas sociales, tenemos lo que es el aislamiento social. Puede ser escasa o puede ser nula también lo que es de la oportunidad de trabajo, lo que son el acceso a parques donde pueden encontrar juegos apropiados para su edad, lo que es la realización de actividades físicas, también lo que es la discriminación familiar. Y por último, lo que es la exclusión laboral, que los adultos mayores en su mayoría van a estar excluidos de esta área laboral, debido a que para algunas empresas no son mano de obra calificada y por los problemas de salud que la mayoría suelen presentar, no van a ser rentables para muchas instituciones. Gracias. Bueno, muchas gracias al grupo. Decirles que bueno, lo más destacado de este grupo y en el Ecuador, pues es que el 70% de los adultos mayores actualmente en el Ecuador, pues no tienen jubilación de la Seguridad Social. Entonces apenas un 30% y algo más, pues son los únicos que tienen. ¿Y qué pasa? Pues ustedes ven que no hay muchísima ayuda a este grupo vulnerable. Por ejemplo, los geriátricos, hay geriátricos privados, muy pocos públicos.
y como ustedes muy bien han dicho, pues realmente pues el problema más importante es el problema económico, aparte de los problemas emocionales y sociales, ¿no? Realmente pues si tienen algún ingreso, pues los ingresos sobre todo se gastan en medicamentos, porque a veces pues, el Ministerio de Salud Pública no tiene medicamentos para enfermedades crónicas como es hipertensión, diabetes. Entonces realmente pues es un grupo de una gran vulnerabilidad. Y miren ustedes que si se compara los adultos mayores de los países desarrollados con los adultos mayores de los países en vía de desarrollo, como en este caso en Ecuador, pues ustedes verán que en los países desarrollados se llega a esa edad con muchísimos proyectos de viaje, proyectos de hacer cosas que no han podido hacer en su vida laboral, pues hacen planes para hacerla en su jubilación. Y ustedes han visto pues los cruceros que llegan a Manta, llenos de adultos mayores de Estados Unidos o de otros países, donde hay mejor calidad de vida para este grupo poblacional. En cambio, aquí en el país pues se tiene que buscar las redes familiares o sociales de amigos en el barrio, etcétera, simplemente pues para seguir sobreviviendo y difícilmente cumplir esos proyectos que puedan tener cada uno de ellos. Entonces vemos que también es un grupo vulnerable y que la pobreza en este grupo es bastante acentuada. Bueno, señores, hemos terminado estos 3 temas que han sido temas importantes y como ustedes ven, pues son temas que denotan la vulnerabilidad de estos grupos que existen en el país y que ustedes como futuros médicos pues lo tienen que conocer a profundidad. Bueno, nos emplazamos para el día jueves para seguir tratando estos temas y otros más sobre grupos vulnerables, donde se tratarán 3 temas más. ¿Ok? Bueno, señores, muchísimas gracias y hasta el día jueves. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias.